Otro ejemplo, la prueba de la gravedad satelital, un producto de la ingeniería más que de la ciencia pura, para medir nuestro entendimiento de la estructura del tiempo y espacio y la naturaleza de la gravedad. Dado que muchas teorías científicas que buscan conocimiento sobre el mundo impliquen la ingeniería en ese esfuerzo, la ingeniería debe seguramente ser de interés a los filósofos. Hay preguntas pertinentes a ser respondidas, por ejemplo, como la comprobación. Los productos de la ingeniería pueden ayudarnos a tener acceso al conocimiento sobre el mundo. ¿Cuál es exactamente el papel de objetos manufacturados en encontrar conocimiento y cómo es su confiabilidad? Sin embargo, la ingeniería puede ser vista como entrega de conocimiento de muchas formas, más que ayudando a la ciencia. Hay una distinción útil en filosofía entre el saber que knowing that, el saber como knowing how. Se sabe que Caracas es la capital de Venezuela y se sabe cómo montar una bicicleta. Esta es una distinción importante que se ve obscurecida por la palabra conocimiento. Esta sola palabra, cuando se toma en consideración, esclarece que la búsqueda de los ingenieros es admitir el conocimiento en todos sus esfuerzos. La ingeniería es el saber cómo, know how. Los ingenieros saben construir un edificio, un puente para tráfico vehicular, y los ingenieros saben construir un acelerador de partículas para realizar experimentos. Esta última clase de conocimientos técnicos representa conocimientos referentes a algunas de las características más fundamentales de la naturaleza. La ingeniería, como una consecuencia del conocimiento acertado alrededor de cómo controlar los materiales y procesos para traer resultados deseados, es una manera de conseguir la naturaleza de las cosas. Un viaje del descubrimiento, tanto como es la ciencia. Por lo tanto, la ingeniería proporciona un estudio de caso útil para los filósofos que investigan alrededor del estado del conocimiento humano. La ciencia y la ingeniería, aunque se complementen, tienen diversos propósitos y no utilizan exactamente la misma clase de conocimiento. La lógica de la ciencia es la lógica del qué es. La lógica de la ingeniería es la lógica de qué podría ser. La lógica de que puede ser posible. La ciencia está orientada y determinada por lo que ya existe. La ingeniería es orientada por propósitos y objetivos hacia lo que todavía no existe. La verdad es el propósito de la ciencia para producir cosas útiles y generar la ventaja humana. Es el propósito de la ingeniería. En ciencia, la verdad es un extremo. En la ingeniería, la verdad es un medio para generar utilidades para la humanidad. La ciencia es, para muchos científicos y filósofos, un fin en sí, pero las actividades de la ingeniería son un medio para la producción de cosas útiles y la generación de beneficios. En la Declaración de Budapest sobre la ciencia y el uso del saber científico con motivo de la Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el siglo XXI de la UNESCO, en el preámbulo, aparte 2, declara textualmente: el saber científico ha dado lugar a notables innovaciones sumamente beneficiosas para la humanidad.
La esperanza de vida ha aumentado de manera considerable y se ha descubierto tratamientos para muchas enfermedades. La producción agrícola se ha incrementado enormemente en muchos lugares del mundo para atender las crecientes necesidades de la población. Está al alcance de la humanidad el liberarse de los trabajos penosos gracias al progreso tecnológico y a la explotación de nuevas fuentes de energía que también han permitido que surgiera una gama completa, que también ha permitido que surgiera una gama compleja y cada vez mayor de productos y procedimientos industriales. Las tecnologías basadas en nuestros métodos de comunicación, tratamiento de la información e informática han suscitado oportunidades y tareas sin precedentes para el quehacer científico y para la sociedad en general. La profundización ininterrumpida de los conocimientos científicos sobre el origen, las funciones y la evolución del universo y de la vida dota de la humanidad de enfoques conceptuales y pragmáticos que ejercen la influencia profunda en la conducta y sus perspectivas. Este es una de las razones por las que hay un aumento de conocimiento en las áreas de habilidades del espíritu emprendedor y motivación en la preparación académica y o corporativa de los futuros ingenieros. En la ingeniería, el proceso que está convirtiendo el nuevo conocimiento de la ciencia y lo está dirigiendo en nuevos programas informáticos y soporte físico, teléfonos móviles que pueden conectarse a internet, televisión digital, implantes médicos, nuevas drogas, productos farmacéuticos, máquinas que pueden aprender, etcétera. Los procesos de ingeniería convierten al conocimiento científico de ingeniería y otros en experiencias útiles. Aunque la ciencia y la ingeniería se entrelazan, la ingeniería no es un subconjunto de la ciencia. La innovación es la introducción acertada de algo nuevo. En el contexto de la economía se relaciona con algo de uso práctico que tiene contenido técnico significativo y alcanza éxito comercial. En el contexto de la sociedad se relaciona con las mejoras en la calidad de vida. La innovación puede ser enteramente nueva. Por ejemplo, el primer teléfono portátil o una versión perceptiblemente mejor, algo que existe ya. La Declaración de Budapest sustenta que hoy más que nunca la ciencia y sus aplicaciones son indispensables para el desarrollo. Mediante programas de educación innovadores e investigación, las autoridades gubernamentales y el sector privado deben prestar más apoyo a la construcción de una capacidad científica y tecnológica adecuada y compartida de manera equitativa, fundamento que es indispensable para un desarrollo económico, social, cultural y ambiental racional. Esta necesidad es fundamentalmente apremiante en los países en vías de desarrollo. El desarrollo tecnológico apremia una base científica sólida y debe orientarse hacia modos de producción seguros y no contaminantes, una utilización de los recursos más eficaces y productos más tolerantes para el medio ambiente. La ciencia y la tecnología también deben orientarse decididamente hacia perspectivas que mejoren el empleo,
la competitividad y la justicia social. Hay que aumentar las inversiones en ciencia y tecnología encaminadas a estos objetivos y a conocer y proteger mejor la base de recursos naturales del planeta, la diversidad biológica y los sistemas de sustentación de la vida. El objetivo debe ser avanzar hacia unas estrategias de las dimensiones económicas, sociales, culturales y ambientales. La palabra tecnología puede ser utilizada para hacer referencia a una colección de técnicas. En este contexto, es el conocimiento de cómo combinar recursos para producir de productos necesarios, para solucionar problemas, satisfacer necesidades e incluye métodos, técnicas, habilidades, procesos, herramientas y materias primas. Las tecnologías afectan perceptiblemente al ser humano y otras en la capacidad de controlar y de adaptarse a sus ambientes naturales. Los seres humanos comenzaron a usar tecnología con la conversión de recursos naturales en herramientas simples. El descubrimiento prehistórico de la capacidad de controlar el fuego aumentó las fuentes disponibles de alimento y la investigación de la rueda ayudó a seres humanos a viajar adentro y controlar su ambiente. Los progresos tecnológicos recientes, incluyendo la prensa, la telefonía y la web, han disminuido las barreras físicas en la comunicación y ha permitido a los seres humanos obrar recíprocamente y libremente en una escala global. Sin embargo, no toda la tecnología se ha utilizado para los propósitos pacíficos. El desarrollo de armas de energía destructiva cada vez mayor ha progresado a través de la historia, de los clubes a las armas nucleares. Desde los años 60, la filosofía de la tecnología se ha estado convirtiendo en una alternativa a la filosofía de la humanidad de la tecnología. Ha ganado ímpetu en los últimos 10 o 15 años y ahora se está convirtiendo en la forma dominante de filosofía de la tecnología. Esta forma de la filosofía de la tecnología se puede llamar el analítica y es referida y refiere a las relaciones entre la tecnología y la sociedad como la tecnología en sí mismo. No se puede ver a la tecnología como una caja negra, sino como un fenómeno que merece su estudio. Normalmente se conoce a la tecnología como práctica, básicamente la práctica de la ingeniería. El análisis de esta práctica, sus metas, sus conceptos y sus métodos están relacionados con varios temas de la filosofía. Pocas prácticas en nuestra sociedad son tan estrechamente vinculadas como ciencia y tecnología. La ciencia experimental es hoy en día crucial, dependiente en la tecnología para la realización de sus ajustes de la investigación y para la creación de las circunstancias en las cuales un fenómeno llegará a ser observable. La investigación teórica dentro de la tecnología ha venido a ser a menudo indistinguible de la investigación teórica en la ciencia. Haciendo ciencia de ingeniería en parte continúa con ciencia general. Esto es relativamente un reciente desarrollo, no más que centenario, y es responsable de grandes diferencias entre la tecnología moderna y tradicional, arte como técnicas. El entrenamiento educativo que los científicos y los ingenieros que reciben comienzan a ser en gran parte idénticos y diverge solamente
gradualmente en una ciencia o plan de estudios de ingeniería. Puede ser que por lo tanto sea pensado que hay semejanzas igualmente fuertes entre filosofía de la ciencia y la filosofía de la tecnología. Casi es contrario, es verdad. Sin embargo, desde entonces la revolución científica, sobre todo el siglo XVII, caracterizado por sus dos innovaciones importantes, el método experimental y la articulación matemática de teorías científicas, la reflexión filosófica en ciencias, ha concentrado en el método por el cual el conocimiento científico es generado, en las razones de pensar teorías científicas para ser verdad, en la naturaleza de la evidencia y las razones para aceptar la teoría y rechazar otra. Sería difícil encontrar filósofos de la ciencia con preguntas que no se haya planteado la comunidad científica, de sus preocupaciones, de sus puntos de vista, de sus intuiciones, de sus discusiones y de opciones como meta fundamental. La filosofía de la tecnología, en cambio, no ha hecho caso tradicionalmente en gran parte de la comunidad de ingenieros y se ha ocupado casi exclusivamente del lugar de la tecnología y de su significado para la sociedad humana, para la cultura humana y su existencia. Los filósofos de la ciencia parecen dejar preguntas que se dirigen alegremente a otras disciplinas filosóficas o a los estudios históricos. La diferencia principal entre el desarrollo histórico de la tecnología moderna con respecto a la ciencia moderna, que puede por lo menos explicar en parte esta situación, es que la ciencia emergió en el siglo XVII de la filosofía. Las respuestas de Galileo, Huygens, Newton y otros dieron por quienes iniciaron la alianza del empirismo y la descripción matemática, que esta característica para la ciencia moderna eran respuestas a las preguntas que habían pertenecido desde la antigüedad al asunto principal de la filosofía. La ciencia, por lo tanto, guardó la atención de filósofos. La filosofía de la ciencia es una transformación de la epistemología teniendo en cuenta la aparición de la ciencia. La realidad fundacional de las divisiones de los átomos, el estado de la causalidad y de la probabilidad, las cuestiones del espacio y del tiempo, la naturaleza del mundo cuántico, que discutían animadamente durante el final del XIX y el principio del siglo pasado, son una ilustración de esta relación estrecha entre los científicos y filósofos. Ninguna intimidad ha existido nunca entre esos mismos filósofos y técnicos. Sus mundos apenas convergen. Para estar seguro, se podría dar continuidad a las preguntas centrales de la filosofía, teniendo que hacer una acción humana y una racionalidad práctica, y los acercamientos de la tecnología de la manera y sistematiza y la racionalidad práctica y los acercamientos de la tecnología de la manera y sistemas de la solución de problemas prácticos. Esta continuidad aparece solamente por la retrospección
Sin embargo, la debilidad en el desarrollo histórico es a lo más un acercamiento lento en la dirección de estos pensamientos filosóficos en la acción y la racionalidad. No lejos de ella, esta es su génesis. Es perceptiblemente que se haya reconocido que tecnología es la otra manera dominante e inesperada de contestar todas las preguntas referentes a la acción humana. Sin embargo, esta no es simplemente una interpretación que la tecnología puede ser la suma total de acción racional. También es necesario indagar sobre el aislamiento que tiene en la sociedad moderna debido al esfuerzo de todos los aspectos de la vida humana dentro del paradigma de la racionalidad y eficacia máxima. En este sentido, el acercamiento de la filosofía y la tecnología que ha dominado la discusión durante el siglo pasado es abiertamente crítico y la tecnología tiende a tener un juicio negativo. Todas las cosas consideradas de la tecnología de la manera que ha afectado a la sociedad humana y a la cultura o concentra en los efectos negativos de la tecnología sobre la sociedad humana y cultura. Esto no significa necesariamente que la tecnología en sí mismo está precisada como la causa directa de estos progresos negativos. La distinción entre la ciencia y la ingeniería y la tecnología no está siempre clara. La ciencia es la investigación o el estudio razonado de fenómenos, descubrimiento dirigido aguantando los principios entre elementos del mundo fenomenal, empleando técnicas formales tales como el método científico. Las tecnologías no son generalmente exclusivamente productos de la ciencia porque tienen que satisfacer requisitos tales como utilidad, beneficios y seguridad. La ingeniería es el proceso orientado a diseñar y hacer las herramientas y sistemas para explotar los fenómenos naturales a través de medios humanos prácticos y a menudo, pero no siempre, usando resultados y técnicas de la ciencia. El desarrollo de la tecnología puede dibujar sobre muchos campos del conocimiento, incluyendo conocimiento científico, que puede ser matemático, lingüístico e histórico para alcanzar un cierto resultado práctico. La tecnología es a menudo una consecuencia de la ciencia y de la ingeniería, aunque la tecnología es una actividad humana, precede los dos campos. Por ejemplo, la ciencia pudo estudiar el flujo de electrones en conductores eléctricos usando las herramientas existentes y el conocimiento. Este conocimiento descubierto se puede entonces utilizar por los ingenieros para crear las nuevas herramientas. Por ejemplo, los semiconductores, las computadoras y otras formas de tecnología avanzada. En este sentido, los científicos y los ingenieros pueden ambos ser considerados como los tecnólogos. Los tres campos se consideran a menudo como uno para los propósitos de la investigación y de la referencia. Las relaciones exactas entre la ciencia y la tecnología particularmente han sido discutidas por los científicos, los historiadores y los responsables políticos en el siglo XX, y en parte porque la discusión puede informar
a la financiación de la ciencia básica y aplicada. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en los Estados Unidos era considerado extensamente que la tecnología era simplemente ciencia aplicada y para financiar ciencia básica era necesario cosechar resultados tecnológicos considerando a su debido tiempo. Los nuevos productos, las nuevas industrias y más trabajos requieren adicciones continuas al conocimiento de las leyes de la naturaleza. Este nuevo conocimiento esencial se puede obtener solamente con investigación científica básica. Al final de la década de los 60, sin embargo, esta visión declinó, llevando hacia iniciativas para financiar la ciencia para las tareas específicas, iniciativas resistidas por la comunidad científica. Sugiere que la diversidad de las ciencias está de manifiesto en cuanto que atendemos a los objetos y sus críticas y se disipa en cuanto que se llega al método general que subyace en aquellas técnicas. Puede mostrarse la diversificación de las ciencias. Considerando la diversificación de las ciencias, propone un modelo que abre el camino a una comprensión epistemológica de la ingeniería en el contexto científico e inicia una comprensión filosófica al contrastar la realidad que subyace en la ingeniería con la difusión sin fundamento de ser mera aplicación y no como fuente generadora de conocimiento científico. El modelo propuesto considera 4 dimensiones de la ingeniería que son la dimensión de las ciencias básicas, la dimensión de las ciencias sociales, la dimensión del diseño y la dimensión de la práctica profesional. La dimensión de las ciencias básicas le da la visión a la ingeniería como ejecutora de las ciencias naturales y exactas, enfatizando los valores y el rigor de la lógica y visualizando el conocimiento y el rigor de la lógica y visualizando el conocimiento como producido a través de análisis y la experimentación. La investigación es la práctica cotidiana de esta dimensión donde el descubrimiento de conocimiento es el principio fundamental. La dimensión social es al ingeniero no como un tecnólogo, sino como un experto social en su habilidad para reconocer la naturaleza del mundo y la complejidad social de los grupos de trabajo en los cuales se desarrolla. La creación de valores económicos y sociales y la creencia de la satisfacción de los usuarios finales es el valor central de esta dimensión. La dimensión del diseño ve a la ingeniería como ejecutora del arte del diseño. Su valor fundamental es el pensamiento sistemático más que el pensamiento analítico que caracteriza a la ciencia tradicional. Los típicos valores de esta dimensión incluyen la exploración de alternativas y el compromiso. Su práctica está fundamentada en la visión holística, contextual e integradora del mundo más que la visión parcializada. La cuarta dimensión ve a la ingeniería como el arte de hacer cosas, valorando la habilidad de cambiar a la humanidad y superando la complejidad con la flexibilidad y la perseverancia. Esto corresponde al arte del hombre transformador de su entorno físico a través de la fabricación de bienes y servicios. Al considerar a las 4 dimensiones como un compendio transdisciplinar, observamos
una integración epistemológica de las 4 dimensiones al momento de interactuar unas con otras y generar bases de conocimiento interrelacionadas. Conclusiones. Al considerar las tradiciones epistemológicas de cada dimensión que observa una contribución eminentemente positivista en las ciencias básicas, así como esta tradición puede observarse en la manera como se interpreta el conocimiento en la dimensión de las ciencias sociales. Sin embargo, se nota una tendencia hacia el constructivismo. La dimensión del diseño es difícil de enclaustrar dentro de la tendencia dada su naturaleza intuitiva y su dimensión de la realización práctica es eminentemente constructivista. En función de este análisis, es necesario plantearse las 4 preguntas fundamentales de la teoría del conocimiento para después relacionarlo directamente con la generación de conocimiento de la ingeniería y demostrar la fundamentación epistemológica que la rige de acuerdo a la propuesta dimensional planteada. La certeza del proceso científico de la ingeniería se fundamenta en su proceso de enseñanza en sus diversos niveles, desde la licenciatura hasta el postdoctorado, considerando por supuesto la investigación científica en los centros de investigación y desarrollo, de forma tal que el proceso de inserción de los conceptos de la filosofía de la ingeniería es fundamental y debe incorporarse en forma transversal en todos los niveles de formación de los futuros ingenieros para consolidar su posición transformadora dentro de la sociedad del siglo XXI. Fin de este interesantísimo ensayo.